Y por mucho que yo quiera algo, si va en contra de mis patrones subconscientes, difícilmente se va a conseguir. Ojo, si tú no estás consciente de lo que estás repitiendo constantemente de manera subconsciente, tú conscientemente dices, esto es lo que menos quiero, pero subconscientemente es, esto es lo que vas a tener. Y en esta ocasión me gustaría como que nos platiques cuáles han sido los bloqueos que has enfrentado, en tu experiencia, cuáles son estos orígenes y las herramientas que tú utilizas como para ir liberando estos bloqueos mentales. Y Juan, yo creo que, y aquí para toda la gente, algo que es bien importante es que tú te vas dando cuenta, ¿no? Conforme vas avanzando, como una persona empieza este rollo del desarrollo personal, el crecimiento personal, cuando de pronto ya te das cuenta que hay algo más o que tú necesitas algo más, muchas veces uno de los problemas, creo que sucede, es el condicionamiento hacia afuera, ¿no? Nosotros estamos de alguna manera muy expuestos a los estímulos externos. Entonces, pensamos, ¿no? Que si queremos un mejor trabajo, pues tenemos que trabajar más duro, ¿no? O si queremos una mejor relación, pues tenemos que dar mucho más de nosotros, ¿no? O si queremos una mejor salud, pues tenemos que ejercitarnos mucho más, etcétera. Es decir, todo viene siendo como un estímulo hacia afuera, porque al final nosotros, aunque no nos demos cuenta, somos víctimas, bueno, víctimas entre comillas, ¿no? Pero somos como presas, más bien, muy fáciles de las, digamos, de las personas o de los grupos o de aquellas entidades, ¿no? Que tienen el poder realmente, ¿no? Nos volvemos consumidores de cosas. Y entonces buscamos muchas veces afuera lo que en realidad pues tendríamos que empezar a indagar adentro. No es fácil porque al final esto yo creo que dependerá de la vida de cada persona y los momentos en los que esto sucede. Hay gente que nunca tiene que cuestionarse esto. Digamos que a lo mejor pues su vida fluye muy natural, muy bien y todo le sale relativamente bien, pero la causa muchas veces de esto es que no somos conscientes de este entorno en el cual nacimos, ¿no? Y muchas veces nosotros de manera subconsciente, que es el problema, de forma subconsciente, adoptamos un montón de patrones de comportamiento. O sea, ¿por qué? Porque lo vivimos de nuestros padres, de nuestra comunidad, de nuestra escuela, de la familia, de los amigos, en fin, como fuimos creciendo, fuimos adoptando todo eso sin darnos cuenta muchas veces. Y entonces nos comportamos por la vida a manera subconsciente en relación a esos patrones. Y esta es como la parte difícil, porque aunque tú conscientemente quieres algo, o sea, tú conscientemente quieres mejorar, tú conscientemente quieres de alguna manera lograr algo diferente, subconscientemente te estás auto boicoteando. Subconscientemente dices, pues no soy capaz, o lo que yo he repetido toda mi vida ha sido X o y por mucho que yo quiera algo, si va en contra de mis patrones subconscientes, difícilmente se va a conseguir. Y tú lo sabes bien, o sea, tú sabes muy bien cómo esto se aplica a todo, ¿no? Digamos, los tres grandes categorías, ¿no? En el amor, en el dinero y en la salud. O sea, ahí están, o sea, es decir, ¿por qué unas personas hacen lo mismo que tú haces y les va bien y tú lo haces y no te va bien? O viceversa, ¿no? Es decir, a lo mejor tú haces algo muy fácil y fluye muy sencillo contigo y otras personas, aunque lo intenten, por más que lo intenten, no les funciona. Entonces, ahí es donde entra esta cuestión de los muchas veces los bloqueos que no somos conscientes, pues. Les digo, a veces tratamos de encontrar la alternativa hacia afuera y no, es decir, tendríamos que empezar a indagar primero también cuáles son nuestros patrones de condicionamiento y cómo, y hacernos responsables de los mismos, porque nosotros no pedimos, o por lo menos no quisimos, a lo mejor, cosas que no nos gustan, ¿no? Es decir, un ejemplo típico, el dinero y cómo era la relación de tus papás con el dinero, ¿no? A lo mejor siempre discutían por dinero, todo el tiempo el dinero era un problema, pagar la escuela era un problema, pagar la mensualidad era un problema, si tu mamá le pedía a tu papá para algo, tu papá se enojaba, y tú al final, pues, eres ahora sí, una esponjita que está recibiendo eso, y no es que tú lo quieras replicar, pero a lo mejor en tu edad adulta cuando llega el tema del dinero, repite los mismos patrones, ¿no? O sea, repites, es más, y aparte es peor, porque repite ambos patrones, pero de tus dos padres. O sea, tú te fusionas de alguna manera en ambos sentidos y empiezas
muchas veces el condicionamiento es como la parte negativa de los dos y queda implantado en ti. Por eso depende mucho de cómo fue el entorno donde creciste. O sea, depende muchísimo, va a condicionarte muchísimo tu forma de vivir, tu forma de ser. Por eso si tú tuviste a lo mejor un entorno donde todo era muy propositivo o un entorno donde todo era de alguna manera más fácil, más natural, más sano, pues tú puedes ir por la vida y a lo mejor tú dices, oye, es que la gente que tiene problemas, pues qué mal, que le echen ganas, que se apliquen, que al final esto es sencillo, pero hay que ser un poquito más conscientes que cada quien tiene una vida diferente, ¿no? La vida es individual y esto nos lleva precisamente a replantear cómo es que vivimos. Y sobre los bloqueos que mencionas, digo, puede haber muchos bloqueos, digo, tú también podrás externar sobre todos los casos que te tocan, pero a mí creo que uno de los principales bloqueos, o más bien, uno de los, digamos, de los parteaguas o los banderazos de salida, ¿no? Es analizar cómo fue la relación de tus padres. O sea, para mí es una de las cosas principales. O sea, si tú tienes un problema actualmente, digamos, en alguno de los tres grandes, en la salud, en el dinero o en el amor, empieza pensando cómo eran tus papás, porque al final fueron tus primeros referentes. O sea, esos fueron los primeros referentes que has tenido, ¿no? Y esto analiza cómo era la relación de ellos y cómo es tu relación ahora en uno de los aspectos que te generen problemas, porque no todos los aspectos te generan problemas, no es que vas a estar mal en todo, ¿no? O sea, tú puedes estar muy bien en unas áreas, a lo mejor mal en otras, y eso es lo que deberíamos empezar a entender o analizar, o sea, cuáles son los aspectos o qué patrones estamos repitiendo a lo mejor de nuestros padres de forma subconsciente que no nos gustan. O sea, a lo mejor nunca te gustó ver discutir a tu papá con tu mamá, o nunca te gustó que hubiese algún problema por el dinero, o nunca te gustó que hubiese un problema en su relación, pero lo sabía. Y al final tú dices, yo no voy a hacer que esto suceda, yo no voy a repetir esto, y cuando menos te das cuenta, estás discutiendo por lo mismo. O cuando menos te das cuenta, estás de alguna manera haciendo lo que tú no querías que pasara. Y lo malo de esto es que conforme más lo vamos haciendo, pues más se queda implantado. Es decir, son patrones que vamos repitiendo, 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 y si no somos conscientes, los hacemos de forma automática. Y nuestra vida de pronto se queda delimitada por eso. Se queda delimitada precisamente de una manera subconsciente y automática en relación a esos patrones que tenemos. Por eso, si tú dices, ahora voy a cambiar, ya me harté, ahora voy a lograr esto y aquello, ojo, si tú no estás consciente de lo que estás repitiendo constantemente de manera subconsciente, da igual todo lo que lo intentes porque es como una pequeña fuerza, muy pequeñita, sobre una gran masa que estás arrastrando. O sea, no tiene la fuerza suficiente para poder disolver eso, para poder jalarlo, ¿no? Entonces, primero tendrías que trabajar adentro esa masa y empezar a hacerla más pequeña o por lo menos partirla, ¿no? De forma en la cual tú puedas, pues ahora sí, ¿no? O sea, hacer más manejable esa carga que llevas. Y es por ahí, no, Juan, o sea, por lo menos bajo la experiencia y lo que yo te puedo decir es, yo empiezo por ahí, o trataría de empezar por ahí con cualquier persona que se sienta en una situación como la que te comento. Sí, completamente. Los bloqueos mentales están en la mente subconsciente. Y la mente subconsciente, para los que nos están viendo, es poderosísima. La mente subconsciente tiene la capacidad de crear vida. La mente subconsciente, cuando una mamá está embarazada, no tiene como que preocuparse de que, bueno, ahora voy a formar su corazoncito, ahora voy a formar los pulmones. La mente subconsciente lo hace. Y nuestra mente subconsciente es donde están como los bloqueos. Y como mencionabas, si en nuestra infancia tuvimos una relación difícil, ya sea con papá o mamá, ahí está como la personalidad y ahí está el diálogo que tiene tu mente subconsciente. Por ejemplo, tocando el tema del dinero. En la infancia escuchaste que mamá y papá decían, es difícil conseguir dinero. Es difícil conseguir dinero. Ibas con tu papá y le decías, papá, ¿me das dinero para esto? Y tu papá te decía, no, porque es difícil conseguir dinero.
el dinero no crece en los árboles, hijo. ¿Tú crees que me dan el dinero, que me lo regalan? Y de niño no entendiste eso. De niño tú creíste esta parte de que el dinero es difícil de conseguir. Y actualmente puede estar como esta parte, como que mencionabas, de que exteriormente vamos a decir, voy a trabajar duro, voy a trabajar duro, voy a trabajar duro. Pero dentro está una creencia subconsciente que te va a decir, el dinero es difícil de conseguir. Y sí, vas a trabajar duro, pero tal vez no se te va a pagar lo que tú sientas que mereces. Y es ahí donde esa creencia va a regresar y te va a decir, el dinero es difícil de conseguir. Y, y esto es lo que me está diciendo o sea, lo he trabajado mucho y lo he visto completamente. Y conforme vas como sanando, vas como cambiando el lenguaje interior, cada vez puedes darte cuenta de que esto solamente era una creencia. ¿Tú qué opinas? Sí, de hecho, fíjate, a mí algo que me ha funcionado, así compartiéndolo también con la gente que se une, es como hablando de, digamos, tú tienes un problema actualmente, ¿no? Vamos a suponer, vamos a tratar de englobarlo en los tres para que sea más sencillo, ya sea que tengas un problema de salud, un problema de dinero, un problema de amor. Vamos a irnos al dinero para que hablar todos en el mismo contexto. Una de las cosas o de las prácticas que a mí me funcionó es, bueno, a ver, ¿qué era lo que pasaba con mis papás en torno al dinero, ¿no? O sea, por ejemplo. Entonces, ¿y cuál era el rol que tenía cada uno, ¿no? O sea, a lo mejor papá era proveedor y mamá recibía. Y a lo mejor papá siempre se quejaba cuando mamá le pedía. Y luego mamá siempre se quejaba del papá porque el papá siempre se enojaba cuando le pedía. Y entonces al final el papá le hacía la vida difícil a mamá y mamá después vivía frustrada con el papá, por decir algo, ¿no? Entonces, nosotros inconscientemente o subconscientemente vamos adoptando eso. No nos damos cuenta, pero eso que conforme se va repitiendo lo que vamos observando, y cuando somos niños, pues digamos, está demostrado que nosotros no tenemos filtros. O sea, nosotros no tenemos el raciocinio para decir, ah, ok, este no es mi problema, este es de ellos, yo no tengo por qué repetir eso. Nosotros no podemos filtrar. Nuestro cerebro pues no está todavía desarrollado a ese nivel. Entra todo directo al subconsciente. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio, bueno, y lo que yo sugiero es eso, analiza, por ejemplo, cómo era la relación en tus referentes, ¿sí? Analiza, y entonces define por cada referente cómo era, ¿no? Por ejemplo, papá, pues proveedor, responsable, a lo mejor, siempre quejándose del precio de las cosas, siempre quejándose de lo caro que eran las cosas o de lo cara que es la vida, siempre a lo mejor regañando y refunfuñando porque si le pedía siempre cuestionaba por qué, entonces al final siempre era como algo que entorpecía el proceso, por ejemplo, ¿no? A lo mejor mamá nunca tenía dinero, o sea, mamá dependía que le dieran, mamá dependía de que de una personalidad más de víctima, no, pues yo no tengo hijo, yo quisiera, pero tu papá no da, y todo eso, ¿no? O sea, tú puedes irlo llevando, y entonces el ejercicio es, bueno, identifica cómo eran los roles de cada uno, ¿no? O sea, papá así, tata, mamá así, así. Y sobre eso, analiza qué es lo que tú en este momento estás de alguna manera replicando, ¿no? De cada uno, a lo mejor tú piensas, o sea, pues sí, a lo mejor eres responsable, sí, pero a la vez tienes miedo a la escasez o de alguna manera siempre te estás quejando de lo caro de las cosas, pero también de alguna forma el dinero nunca te alcanza o nunca tienes dinero porque al final repites este patrón a lo mejor que tenías de tu mamá, ¿no? Donde el dinero, pues ella lo recibía, pero se iba. O sea, no lo almacenaba. Entonces, esto al final tú puedes estar lidiando constantemente, buscando el dinero, batallando, sufriendo y nunca teniéndolo. ¿Sí? O sea, se conjuntaron estas dos partes, donde sacaron, digamos, el resultado fue lo que pues menos te interesa, y es más, tú conscientemente dices, esto es lo que menos quiero, pero subconscientemente esto es lo que vas a tener. Entonces, imagínate, ¿no? Esa parte. Y digamos, ¿cómo darle la contra a eso? Es, ok, tienes todos estos elementos, ahora ponlo en sentido opuesto, es decir,
Si estas cosas que en este momento tú estás resolviendo, que se presentan, no te gustan, entonces pone el enunciado como al revés. O sea, es como decir, a mí el dinero, digamos, si en este momento no te alcanza, entonces, a ver, ¿cómo quiero ser yo realmente? O sea, ¿cómo quiero ser yo en función de lo que, o qué patrones de comportamiento quiero replicar? No los que actualmente tengo. Entonces, sácale lo opuesto a lo que está pasando. Si nunca te alcanza el dinero, entonces a mí me alcanza el dinero. Soy proveedor, pero soy mi propio proveedor, o sea, no dependo de otros. Yo resuelvo problemas. El dinero no es un problema. Entonces, tú vas jugando un poco con eso de tal forma que empiezas a crear, digamos, la imagen mental de lo que a ti te gustaría, primero, con lo que te sientas bien, te sientas tranquilo y ahora sí, empieza la repetición y ser muy consciente de esos patrones de comportamiento para, así como se formaron, pues puedas irlos reemplazando con el paso del tiempo, haciéndote muy consciente.